Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Polémica por ayuda del gobierno. Mientras el presidente extenderá hasta junio del próximo año el ingreso solidario, en el Congreso piden crear la renta básica para las familias vulnerables. Les contaremos la diferencia y analizaremos las implicaciones. Despegaron los vuelos comerciales, aunque este avión que hoy viajó entre Bucaramanga y Cúcuta es apenas un plan piloto, se convirtió en el motivo de optimismo para todo el sector aeronáutico y turístico en Colombia. Con la presidenta de ANATO analizaremos lo que viene. Y se mueve el mercado del cannabis. Más de 900 licencias están ya aprobadas en Colombia para explotar este negocio. En la movida empresarial les contamos los movimientos de los nuevos jugadores de este sector. Y comenzamos esta emisión con un tema que se volvió polémico: la ayuda económica del gobierno para las familias más vulnerables. Mientras la presidencia anuncia que extenderá el ingreso solidario hasta el próximo año, en el Congreso insisten en que es mucho mejor crear la renta básica. ¿Cuál es la diferencia? Veamos. Aunque no hace parte de un proyecto de ley, el presidente Iván Duque anunció que prolongará hasta junio del próximo año la ayuda de 160.000 pesos de ingreso solidario, fecha hasta la cual se estima haya respuesta a una vacuna. Sin embargo, desde el Congreso le apuestan a la renta básica. Tenemos que dar el salto del ingreso solidario a la renta básica. La diferencia está en el monto. Ese monto permite salvar la economía y proteger a las familias. 3 salarios mínimos, 3 meses con un salario mínimo de 877.000 pesos por hogar para 9 millones de hogares, y 2 meses más con medio salario mínimo hasta el fin del año. Mientras este debate se reactiva, el gobierno tiene lista la hoja de ruta para ir reactivando la economía y el empleo durante y después del COVID-19. Con la ley de emprendimiento busca beneficiar a las MIPYMES y los nuevos emprendimientos, creando un régimen diferenciado, descuento de pago en el IVA y suprime las cargas tributarias. También un proyecto que establece alivios financieros para los pequeños productores del agro, con acuerdos de pago, descuentos y condonación de intereses corrientes y de mora con el Banco Agrario. Se busca reglamentar el trabajo en casa con una modalidad de prestación de servicios ocasional, temporal y excepcional. Este último tendrá mensaje de urgencia. Con el proyecto Reactivarse se otorgarán 2 billones de pesos en incentivos para las industrias creativas y culturales. Y para analizar los alcances de estas ayudas del Gobierno Nacional, saludo a esta hora al doctor Mauricio Olivera. Él es director de Econometría Consultores. Doctor Olivera, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias a usted. Doctor Olivera, ¿cuál le gusta más? ¿El ingreso solidario que anunció el presidente Duque hasta junio del próximo año o la renta básica que están proponiendo algunos sectores del Congreso de la República? Yo creo que antes de decir cuál gusta más, es necesario ver las diferencias que en realidad todavía no están tan claras. Muchos países se han movido hacia la renta básica universal, o el ingreso básico universal, dicen otras personas, como un derecho de las personas. Entonces, como es un derecho, todas las personas, por eso la palabra universal, deben recibirlas y deben recibirlas a lo largo de su vida, no durante momentos específicos. Esta es la primera gran diferencia que hay con el programa de ingreso solidario. El programa de ingreso solidario fue definido para un momento específico para ayudar a las personas a salir de la crisis. El presidente Duque lo dijo ayer, iría hasta junio del próximo año, pero no va más allá de junio. La renta básica, en principio, siguiendo la definición, iría más allá de junio, mucho más allá, sería permanente, por un lado, y por otro lado, digamos, toca definir exactamente a qué grupo de personas llegaría, porque se está hablando de las personas que son vulnerables. Toca definir muy bien la vulnerabilidad y saber a qué personas llegarían. Ahora bien, la renta básica en muchos países se ha aplicado. Es diferente a las transferencias condicionadas que hace el gobierno, no solo el colombiano, sino los gobiernos de América Latina, como Familias en Acción. Familias en Acción hace unas transferencias a las familias condicionadas a unas acciones, condicionadas a que los niños no trabajen y vayan al colegio, a que los niños se eduquen, a que estén bien alimentados, a que tengan las vacunas.
la renta básica sería un derecho sin ninguna contraprestación. Esto en muchos países ha asustado, porque dicen es dar un subsidio a las personas para que desincentiva la búsqueda de trabajo. En muchos países, de todas maneras, se ha comprobado que no desincentiva el trabajo. Ahora, se ha comprobado en países desarrollados como Dinamarca, por ejemplo. Lo que pasa es que, como dice el dicho, eso es Dinamarca y nosotros estamos en Cundinamarca. Toca ver muy bien qué efectos tendría. Claro, estamos en Cundinamarca, pero doctor Olivera, si eventualmente, y bueno, mirando los números, ¿no? Las cifras fiscales de Colombia, se pensara en una renta básica universal, que pues ahí hay muchas dudas, como dice usted, plantean desde el gobierno que sean 9 millones de familias, y cómo sabemos que dentro de esas familias pues sí hay vulnerables y de pronto no haya personas que no necesiten estos recursos. Pero bueno, para digamos, implementar una renta básica universal, se deberían eliminar otros programas como Familias en Acción, como Adultos Mayores, Jóvenes en Acción, que también están, la devolución del IVA, que también están recibiendo ayudas del gobierno? Digamos que ahí tocaría verlo desde dos puntos de vista. Por un lado, el punto de vista fiscal, ¿cuál sería el costo? Por ejemplo, vi a la representante Angélica diciendo que tocaría ver que la diferencia es el monto. ¿Cuál sería el monto? El monto de la línea de pobreza son alrededor de 260.000 pesos. Sería ese el monto que es, pues que de pronto es un monto más alto a lo que reciben las familias ahora y sería de manera permanente. ¿Eso cuánto le costaría al Estado? ¿Qué impuestos se necesitarían eventualmente? ¿Sería necesaria una reforma tributaria para ponerlo de manera permanente? Entonces, lo primero que tocaría ver es el monto. Lo segundo, y el monto y el costo fiscal, perdón. Lo segundo que toca ver es si reemplazarían o no a las transferencias condicionadas. Una de las innovaciones que hubo no solo en Colombia, sino en América Latina, son esos programas de transferencias condicionadas como Familias en Acción, luego se creó Jóvenes en Acción, y esto viene, digamos, de una tendencia latinoamericana después de la crisis que hubo al principio de este siglo, a finales del siglo pasado. En Colombia fue en el año 99, en Argentina fue en el 2001, cuando se dieron cuenta los países que el Estado tenía que intervenir y decidió intervenir ayudando a las personas en pobreza, pero condicionando algunas acciones. Y esto ha tenido unos efectos. Entonces tocaría ver muy bien si serían reemplazables o serían complementarios, dependiendo sobre todo del costo y de los efectos que estos programas que ya existen, que ponen una condición para recibir los recursos, han tenido de manera positiva. Entonces, creo que el diablo está en los detalles, como dice el dicho, y toca ver muy bien cómo se pensaría, pero pensar en la renta básica universal creo que es valioso para el país y buscar dar un derecho a todas las personas es valioso para el país. ¿Usted cree que en este momento, pensando en la reactivación económica después de una crisis histórica como la provocada por el coronavirus, no sería bueno pensar en una renta básica universal? Porque siempre nos han dicho los especialistas que el consumo de los hogares colombianos pesa casi el 60, el 70% de la economía. Y si le damos más plata a los hogares vulnerables, golpeados por la crisis, eso se multiplica en mayor consumo y eso en mayor empleo. Y el que consigue un nuevo empleo pues vuelve y consume. Eso genera como un efecto multiplicador. ¿No sería por lo menos interesante esa propuesta, esa iniciativa? Claro que sí, por eso lo estaba diciendo, Víctor, me parece interesante. También en la línea que usted dice que es incentivar el consumo. Lo que pasa es que esta decisión tenemos que sopesarla muy bien con el límite presupuestal que tiene el país. Es decir, nosotros los colombianos somos dueños de un activo muy, muy importante, que en realidad pocos conocemos, porque nunca hemos estado en grandes crisis. De hecho, en la era moderna, la única crisis de Colombia ha sido el año 99, porque somos un país económicamente muy estable y esto se ha dado gracias a que hemos tenido gobiernos muy responsables macroeconómicamente, es decir, nunca hemos gastado mucho más, nunca nos hemos sobreendeudado, el sector público nunca ha gastado mucho más, nunca se ha sobreendeudado, entonces tocaría ver cuál sería el monto, cuánto costaría y si contamos con los recursos suficientes para incluir la renta básica universal, porque también toca seguir pensando en las empresas y en otro tipo de alivios, toca seguir pensando en el sector salud. Entonces, digamos, esto viene en un paquete completo frente a la crisis y tocaría ver si el monto de ingresos de la renta básica, perdón, sería mayor que el monto del ingreso solidario, el programa de ingreso solidario que tiene el gobierno ahora. Entonces yo creo que toca ver todas esas aristas y de todas maneras también toca pilotear muy bien la arista del trabajo. Como dije antes, en muchos países, uno de los miedos grandes, ya en los países desarrollados
está comprobado que ese miedo no se da, es que una renta básica incentiva a la gente a no buscar trabajo. Creo que acá lo más importante que debemos hacer para salir de la crisis es generar empleo. El empleo dignifica, el empleo hace crecer a las personas, el empleo hace sentir a las personas útiles. Una persona desempleada no se siente útil para una sociedad. Entonces creo que es hacia allá donde debemos movernos. Obviamente atacando la pobreza, y la renta básica universal puede ser una de las, o la renta básica, quitémosle el universal porque ya están hablando de 9 millones de personas, no de los 48 millones de colombianos, 9 millones de hogares, no de los 48 millones de colombianos que existen. Quitémosle el universal, pero la renta básica, claro que sí, puede ser una alternativa interesante y toca ver los detalles de esa renta básica y medir cuánto cuesta. Pues muy interesantes todos los aspectos que se tendrían que tener en cuenta para pensar en un mecanismo como estos, pero la propuesta es interesante, por lo menos según lo que nos cuenta usted. Doctor Olivera, buenas noches y gracias por habernos atendido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, son proyectos entonces que van a empezar a andar en esta nueva legislatura en el Congreso de la República. Y tras 4 meses de parálisis en el transporte aéreo de pasajeros por la pandemia, hoy voló desde Bucaramanga hasta Cúcuta la primera aeronave comercial con protocolos de bioseguridad. Un equipo de Noticias Caracol y de Signo Pesos acompañó todo el itinerario de este primer vuelo. Veamos. Hoy, viajeros y tripulación volvieron a encontrarse, pero los estrictos controles al ingreso al aeropuerto Palo Negro en Santander auguraron que sería un vuelo diferente. ¿Me permite, le tomo la temperatura? Por claro, favor, con mucho gusto. Señora, ¿tiene algún tipo de sintomatología, tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor de garganta? La reactivación de los vuelos comerciales en el oriente colombiano en medio de la pandemia fue aprovechada por viajeros como Clara Acevedo, que quiso ir a Cúcuta a reencontrarse con su familia. Estoy muy contenta, pues voy a ver a mi madre y a mis hijos que están en Cúcuta. Mensajes como este, con solicitud a los pasajeros de no ocupar la silla para mantener el distanciamiento, se instalaron en zonas comunes como las salas de abordaje con el fin de evitar aglomeraciones. Los restaurantes y algunos baños también fueron clausurados. Pues igual da un poquito como de nervios, ¿no? Igual soy consciente de que la protección es nuestro deber. Una ocupación aproximada de un 60% y se cumplieron todos los protocolos de bioseguridad en el aeropuerto. Los 31 pasajeros, uno a uno, fueron abordando la aeronave de fabricación francesa con capacidad hasta de 48 pasajeros. Su despegue fue motivo de celebración. Simbólicamente, 2 máquinas de bomberos la bañaron en una lluvia de sentimientos. Esto es una buena noticia porque es el primer vuelo comercial que abre sus servicios entre estas 2 regiones, como es el aeropuerto de Cúcuta y el aeropuerto Palo Negro aquí en el municipio de Lebrija. Han transcurrido unos 20 minutos luego del despegue y ya se notan algunas diferencias. El baño allá al fondo no está habilitado. Tampoco va a haber servicio por parte de la tripulación. Y como pueden notar, no hay mucho distanciamiento entre los pasajeros. Las sillas de la aeronave fueron ocupadas casi en su totalidad. Ante esto, la Aeronáutica Civil explicó. El hecho de que en las cabinas de la aeronave tienen filtros de alta eficiencia, que adicionalmente el aire dentro de la cabina de una aeronave se recambia cada 2 o máximo cada 3 minutos. Al llegar al aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, el desembarque fue organizado. Las maletas fueron desinfectadas, al igual que el avión cuando fue evacuado. No, yo creo que es satisfactorio, inclusive hasta las condiciones meteorológicas han contribuido para que hoy iniciemos la reactivación de la actividad aeronáutica. Diariamente esta ruta, que comprende 2 vuelos ida y vuelta entre Cúcuta y Bucaramanga, movilizará a 292 pasajeros. Y las agencias de viaje, las aerolíneas y el sector turístico recibieron con optimismo este primer vuelo comercial entre Bucaramanga y Cúcuta. Para hablar del tema, saludo a la vocera de las agencias de viaje, a la doctora Paula Cortés. Doctora Cortés, buenas noches, bienvenida, ¿cómo ha estado? Buenas noches, muchas gracias. Doctora Cortés, hay historias de la gente mayor que dicen que uno de los planes en Bogotá hace mucho tiempo era ir con la familia, con los niños al aeropuerto y ver cómo despegaban y aterrizaban los aviones. Me imagino que en muchas ciudades del país ocurría esto porque la gente sentía cosas indescriptibles. ¿Usted qué sintió hoy cuando después de tantas semanas pudo ver arrancar y aterrizar nuevamente un vuelo comercial en Colombia? Bueno, yo creo que tuvimos como sentimientos encontrados, pues por un lado la felicidad de volver a tener vuelos y conectividad regional, y por el otro lado pues también como una desazón y una tristeza de saber que hoy estamos celebrando
un vuelo, digamos, de un trayecto corto, como si fuera la primera vez que tuviéramos un vuelo de estos en Colombia, ¿no? Y hacer como el recuento de todo lo que hemos crecido durante los últimos años en conectividad aérea, en aerolíneas, en las rutas, y ver que hoy estamos en ceros y que tampoco sabemos claramente en el momento en que vayan pues a arrancar las aerolíneas nacionales e internacionales, pues tampoco tenemos una certeza de cuáles son las aerolíneas que van a estar listas para arrancar y cuáles van a ser las rutas que van a tener en ese momento. Claro, doctora Cortés, porque esta es apenas la ruta Bucaramanga-Cúcuta y viceversa, pero ustedes todavía no saben qué otras rutas, por lo menos en planes piloto, están dentro de los planes del gobierno nacional. No, esta es la fecha que no tenemos digamos, no tenemos un día específico para arrancar. Digamos que agradecemos y sobre todo yo quiero darle un mensaje muy importante a EasyFly, a Alfonso Ávila, porque realmente si él no se hubiera puesto, digamos, en la tarea de lograr esa reactivación de esta manera, pues hoy no podríamos estar contando que ya por lo menos pudimos volver a tener un vuelo nacional comercial después de 4 meses. Nosotros estamos obviamente buscando, esta mañana estuvimos en reuniones también con el alcalde de Pereira, hemos tenido varias reuniones con el alcalde de Barranquilla, con el alcalde de Cartagena, y hemos venido haciendo una ronda por todas las ciudades y por todos los destinos turísticos, de la mano, por supuesto, de las aerolíneas y de los hoteles. Nos hemos unido para hacer este tipo de reuniones porque todos dependemos de la conectividad aérea y terrestre, pero a la fecha no tenemos una fecha pues exacta para nuevos destinos y para nuevos vuelos. Y obviamente pues lo que nos han manifestado estos mandatarios es que pues les interesa mucho tener conectividad con Medellín, con Bogotá o con Cali, porque pues todos sabemos que Bogotá mueve el 60-65% de la conectividad del país y pues obviamente seguido de Medellín y Cali, y pues al no tener una fecha exacta pues dificulta un poco el arranque. Es decir, que las ciudades más interesadas para reactivar vuelos, por lo menos cumpliendo o que estén dentro de estos planes pilotos, serían esas ciudades intermedias, más no estarían muy interesadas las grandes ciudades, grandes capitales del país. Pues digamos que lo que es Medellín, el alcalde nos ha manifestado que de pronto, pues muy seguramente este mes no arrancaría por el brote que ha tenido en Medellín. Río Negro ya nos manifestó que sí, que ellos están listos para poder recibir el vuelo, entonces están ahí como en la revisión de los temas. Y hoy cuando hablamos con el alcalde de Pereira, pues obviamente él lo que nos dijo es que a él, pues él está muy interesado, por supuesto, en tener la conectividad desde Pereira a Medellín, y si no Bogotá, porque pues obviamente Pereira y Armenia, todas las ciudades del eje cafetero pues conectan directamente con Bogotá. Entonces pues esa ha sido como la gran dificultad. Pero hoy digamos que celebramos el arranque, el comienzo. Pensamos que estos pilotos se iban a hacer en el mes de junio, que era lo que habíamos estipulado y lo que se había hablado, y pues obviamente el trabajo que ha venido haciendo también la ministra de Transporte y el director de la Aeronáutica Civil, yendo a todos los aeropuertos y sentándose también a buscar estas sinergias, porque sabemos que el decreto ley dice que tiene que haber una solicitud obviamente del destino y del origen y destino de las ciudades que quieren solicitar esta posibilidad, pero pues obviamente esperábamos que sea como más rápido de lo que hemos venido trabajando. Nosotros realmente esperamos que en el mes de agosto, en la primera semana de agosto, ya podamos tener restablecidas las líneas aéreas y también la conectividad terrestre, porque pues digamos que tampoco hay el transporte intermunicipal. Hemos escuchado muchos comentarios por parte del gobierno nacional y demás, pero pues vemos que ha sido un poco lento el arranque, sea por decisión de los alcaldes o los gobernadores, pero nosotros como sector privado y como sector turístico, pues sí nos urge sobremanera que haya una reactivación de conectividad nacional lo más pronto posible. Doctora Cortés, eso respecto a los vuelos internos, ¿no?
el transporte aéreo doméstico aquí en Colombia. Pero hace unas semanas, y hablábamos con usted también sobre la reactivación de vuelos internacionales a partir del mes de septiembre. ¿Eso se mantiene? Porque tengo entendido que ustedes pues están vendiendo paquetes turísticos ya y las aerolíneas están ofreciendo tiquetes. Sí, nosotros ya estamos vendiendo, digamos tímidamente, no podemos decir que tenemos una venta pues desmedida de los destinos turísticos, tímidamente estamos vendiendo lo que es octubre, noviembre, diciembre, se está vendiendo, pero pues obviamente también depende mucho de los países y de las decisiones que tengan cada uno de ellos, pues para recibir colombianos y para que nosotros recibamos a esos connacionales. Entonces, pues también todo depende y entendemos que depende mucho pues del nivel de brote o de contagio que esté en cada uno de estos países, pero pues hasta la fecha lo que se ha manifestado y sigue en pie es que a partir del 1 de septiembre, y lo hemos hablado también con las aerolíneas, a partir del 1 de septiembre están dispuestas, están listas para arrancar los vuelos internacionales y pues obviamente nosotros también estaremos trabajando fuertemente para que eso sea. Por eso queríamos que la parte nacional saliera y arrancara mucho más rápido de lo que ha venido arrancando, porque pues obviamente se supone que es mucho más fácil poner de acuerdo a los mandatarios dentro de un mismo país que a los mandatarios de diferentes países, ¿no? Entonces por eso nosotros pensábamos que la reactivación nacional se iba a dar de una manera mucho más rápida, pero pues obviamente entendemos que el tema de salud pues es primordial, pero pues obviamente nosotros también hemos visto que ya se han hecho más de 300 vuelos humanitarios y en ninguna parte, o por lo menos no hemos escuchado que haya habido algún contagio o alguna preocupación en estos vuelos humanitarios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y que pues obviamente están con todos los protocolos de bioseguridad, tanto en el avión como lo escuchaste con el director de la Aeronáutica Civil, que lo ha explicado muchas veces, y lo mismo en los aeropuertos y en los sitios, digamos, de afluencia. Yo creo que es un momento muy importante y el presidente también lo ha dicho y creo que eso toca de verdad ponerlo en práctica. Es un momento donde tenemos que tener un autocuidado, o sea, el cuidado depende de cada uno de nosotros. Porque obviamente el contagio puede estar en nuestra casa, puede estar afuera, puede estar en cualquier sitio y realmente la economía del país no da más. La economía no da más, no solamente el sector turístico, sino la economía en general. Y realmente hay una preocupación muy grande, como le digo, hablando con los alcaldes. Hoy nos manifestaron varios de ellos la preocupación demasiado grande por el desempleo, por lo que eso genera, por la pobreza que está generando, por la depresión en la gente que no está trabajando y por la cantidad de gente que está suspendida y que muy seguramente no va a poder tener su trabajo porque pues en el momento que reabramos, pues muy seguramente esa empresa ya no va a existir. Pues doctora Cortés, muchas gracias por habernos acompañado y por contarnos sobre cómo vivieron ustedes este primer vuelo piloto comercial en Colombia. Que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias. Y llega la hora de saludar a Juan Fernández, quien nos trae noticias de los negocios. Juan, ¿cuál es la actividad económica que quiere destacar hoy? ¿Cuál es su movida? Bienvenido. Pues Víctor, se están dando negocios en la industria de la marihuana, ahora que se cumplen 4 años desde que se reguló el cannabis medicinal y científico en el país. Hoy se han otorgado cerca de 950 licencias y el cupo de producción año es de unas 56 toneladas. El negocio pues tiene compañías de todos los tamaños, líderes como por ejemplo Kiron, Farmacielo o Clever Leaves y otras medianas y aquellas compañías dedicadas también a obtener licencias para después salir a venderlas. El colombiano es un mercado que puede valer en unos 5 años unos 800 millones de dólares fácilmente y pese a que las compañías o el mercado en general tiene críticas a la regulación o inclusive la burocracia, el negocio pues se sigue moviendo en momentos en los que las empresas están presentando necesidades de capital. El caso de hoy, el de la compañía Blueberries Medical Corp, la compañía que entre otros socios tiene al publicista Cristian Toro, a Patricio Villalba, a Francisco Solé y gestores Andrés y Paola Castañeda, quienes tenían un negocio de siembra de arándanos en la sabana de Bogotá y donde hoy operan los cultivos de la compañía y más recientemente también Fabio Valencia Cosio. Juan, ¿y quién es el nuevo inversionista de la empresa?
Víctor, ahora está entrando como socio el argentino Facundo Garretón, quien creó hace años ya el primer proveedor de Internet del norte de Argentina y después fue diputado del expresidente Mauricio Macri. En Argentina promueve el negocio de la marihuana medicinal y ahora pues ha llegado a Colombia a reforzar esa compañía Blueberries por un monto más o menos, un poco más de $1 millón, pues tiene la opción de quedarse ahora con el 11% de la compañía. No es un mal negocio desde hace meses, pero para eso se necesita capital. La empresa se ha venido moviendo, había firmado, por ejemplo, un acuerdo con la cervecera India Colorada, dueña hoy de la cervecera artesanal Colón, para investigar sobre desarrollos de bebidas con marihuana pero sin alcohol, que es un negocio que crece a grandes tasas en Estados Unidos. Entre todos sus productos y áreas de negocio, la compañía pensaba vender al final de este año unos $20 millones, una cifra que se revalúa en estos tiempos de pandemia, pero con nuevas inyecciones de capital la compañía puede mantenerse a flote. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre marihuana medicinal y los nuevos participantes del negocio. Juan, gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Gracias por seguir en Signo Pesos. Regresamos con una cifra económica que tiene que ver con reactivación. Es la siguiente, 229.974, y corresponde al número de empresas que ya están autorizadas para reabrir, según el reporte entregado por los alcaldes de 292 municipios y revelado hoy por el Ministerio de Comercio. Tienen permiso de reabrir luego de los confinamientos, ¿no? El informe señala que de estas empresas, 47,4% son del sector comercio, 32,8% del sector de servicios y 19,7% del sector de las manufacturas. Y estos son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. El dólar, ¿qué sucedió hoy arrancando la semana? La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.628 pesos con 20 centavos, porque el dólar cayó 23 pesos con 73 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 1,57%, se ubicó en $43 con 96 centavos por barril. Por momentos superó los $44 por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 977.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,90%. La acción más valorizada fue la preferencial de Cementos Argos, con una ganancia de 5,46%, y la que más cayó fue la acción de Concreto, que tuvo un retroceso de 3,75%. En términos generales, fue una jornada de optimismo en los mercados internacionales ante los avances que han tenido las vacunas contra el coronavirus. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. 7,4 billones de pesos fueron las pérdidas del sistema financiero colombiano durante mayo de este año, o entre enero y mayo de este año. Este es el reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia. A mayo del año pasado, este sector había arrojado, recordemos, utilidades por 37,7 billones de pesos. Al mirar solo los datos de los bancos, sus resultados muestran una ganancia de 3,42 billones de pesos entre enero y mayo, pero hay una disminución en este valor del 24%. La gran parte de las pérdidas están asociadas con los rendimientos de los fondos privados de pensiones, que siguen en negativo. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.